Eh, Ahora sí. Entonces, el cuento es este. Entonces, esta, como es la primera clase, mi misión es mostrarles cómo utilizar la plataforma. Hago la presentación como tal de lo que se va a enseñar y que se va a enseñar, que esa es la idea general, ¿no? Entonces, cuando usted entra en plataforma, usted ya ha entrado a Sajuna y en Sajuna, una vez que ingresa, usted va a encontrar los rojos, son los anuncios que se montan o los foros como tal. Los azules son documentos que usted puede Sí, descargar. Estos materiales que ustedes ven aquí son propios míos que me da la plataforma. Y aquí está el cronograma. En el cronograma nosotros tenemos fechas de cierre y es conforme se inició la primera clase. Nosotros iniciamos el 7, me faltó aquí ponerla, qué pena con usted, el 7 y le di 2 días. La primera semana empieza el 7, el 10 y termina el 16, el segundo del 17 al 23, la tercera del 24 al 29 y la otra del 30 al 4. ¿Sí? Dentro de ok, cada sí, una de estas señor. actividades, miramos acá, me devuelvo un segundo. Entonces, ese es el cronograma. Entonces, dentro de este cronograma, usted puede ver, vimos que había una actividad 1. Dentro de esta actividad, si yo la cierro, sé que aparece la actividad, la guía 2, la guía 3 y la guía 4. Y aquí está el link de la clase del día de hoy. Eh, Dentro de estas actividades, entonces voy en la guía 1, que corresponde del 10 al 17, encontrará los materiales de formación y las evidencias que va a subir. ¿Sí? Entonces, si yo me disfrazo de alumno, aquí, mm, si yo me disfrazo de alumno, me cambio el rol de alumno, entonces yo cuando voy a subir la semana, sí, entonces ya hice el trabajo, eh, según la guía que aparece acá, y entonces usted le dice a agregar una entrega. Yo habilito las entregas a partir de mañana para que no tenga ningún problema. Entonces usted aquí en la parte de arriba dice abrir una pestaña para descargarla. No me deja, me tocó acá, es que no quiero que, eso es mejor. Ese me aparece otro link. Entonces, mire, entonces principios, etapas de generación. Sí que es llenar el documento con la información que se pide, pues, de esta clase. Y acá usted una vez que digamos que esto estuviera lleno de texto, después ingresa acá, ¿cierto? Y empieza a arrastrar o a subir los archivos. En este caso yo puedo presionar acá un clic o explora aquí, venga, pues. Generalmente yo los arrastro, pero no es el explorador. Creo que es aquí. Después le hizo no subió un archivo. Después aquí, no sé, no me deja subirlo, qué pena con usted. Pero usted arrastra los archivos. Venga, a ver si tengo por aquí uno a la mano. Entonces voy a agregar este que es el soporte de asistencia. ¿Sí que lo permite? Ok, Y le dice guardar el archivo. Hasta que no aparezca el documento, no le dice guardar archivo. Es más, a veces recomiendo que hagan 2 copias, yo no le pongo pero. Y escribe, ok, mire, profesor, no sé qué, le envío el archivo para cumplir no sé qué actividad, o lo que usted quiera escribir, o si tiene un link lo pone ahí, ¿no? Para que pueda subir los documentos. Es así de sencillo, o sea, no es tan complicado. Y acá en las estas, en las... ya. Eh, entonces, sí entendió cómo el manejo sí comprendido, me di a entender cómo manejar la plataforma. Es sencillo, no hay mucha ciencia. Bueno, pero bueno.
Esa es la idea general. Para las evidencias. Sí, señor, para las evidencias. Y los va subiendo. Entonces, en cada semana se va a pedir, por ejemplo, que ingrese a los foros. Entonces va, a ver. No entro acá, guías de aprendizaje 1. Espera que salgamos, que está un poquito lento, porque el ancho de, no sé por qué cuando interactúo con internet me vuelve mucho más lento el sistema. Ok. Ujú. Entonces, lo mismo para esta, evidencia de la semana, actividad 1, evaluación de la actividad 1, es una serie de preguntas para que ustedes respondan. Y siempre se pide, si tiene alguna duda, inquietud, lo hace por acá o lo hace por el WhatsApp. Y en foro social una presentación corta suya como para darse a conocer con los demás. Entonces, esta es la idea general de cómo es el funcionamiento básico del Sahuna desde el punto de vista de un aprendiz. Entonces, ya entrando en materia, nosotros ingresaríamos en la guía de aprendizaje. En esta guía de aprendizaje, si se dan cuenta acá, hay dos materiales de formación, la 1 y el material complementario. No escucho bien, hay como una pérdida de señal. No, ahí yo lo escucho Entonces perfectamente. sí, entonces aquí hay material y este es el material que usted va a encontrar. Yo voy a empezar a explicar como las bases de electricidad, ¿cierto? Y ven un segundo, es que hay un ruido raro, pero no sé, me distrae a veces. Entonces, aquí empezamos como tal el tema. Entonces, la idea del diseño y construcción de diseño y construcción de tableros de distribución eléctrica. Entonces, vamos a empezar a ver la base de la parte eléctrica como tal. Yo generalmente me guío con los materiales que se encuentran dentro del libro, pero adicionalmente yo agrego tema para complementar lo que se está diciendo. Entonces, ya empezando a entrar en materia, entonces, cómo se genera energía, las subestaciones de energía eléctrica, la transmisión de la energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica. Y entonces empezamos con las plantas de generación eléctricas o las termoeléctricas o las hidroeléctricas o las gasoeléctricas, ¿cierto? Que a partir de la combustión de calentamiento del agua, entonces empieza a generar a través de generadores eléctricos, genera la carga de voltaje y la línea, ¿cierto? Entonces, para sacar la energía de la transmisión, o sea, la transmisión de parte de la generación eléctrica a la línea, entonces generalmente suben a la señal hasta 33.000 kilovoltios, ¿cierto? Entre más alta la energía, más alto el voltaje, menos el diámetro del cable que lo transporta. Entonces, debido a esa relación de voltaje y menos amperaje, recuerde que el amperaje es la cantidad de energía, la fuerza con que la energía es transportada a través de la diferencia de potencial dentro de los átomos, dentro de los materiales que construyen el elemento conductor. En este caso, es cobre. Y en forma castiza, sin tanto tecnicismo, es la transportación de la electricidad. Entre más voltaje sea y menos amperaje sea, entonces la línea disminuye. Si yo transportara 12 voltios a 40 amperios, entonces el cable sería muy grueso, ¿cierto? A 50, 60, 70 amperios, sería muy grueso y muy costoso. ¿Cierto? Y no son 70, pueden ser 200 amperios. Entonces sería muy costoso. Entonces, por ejemplo, cuando estaban haciendo los cálculos iniciales, el diámetro del cable era aproximadamente 1 metro. Entonces empezaron a mejorarlo hasta tal punto que las líneas son muy delgadas, pero transportan mucho voltaje. Eh, entonces, a ver, entonces,
hay tipos, como les dijo, las termoeléctricas, las eólicas, a mí se me ha olvidado, las centrales hidroeléctricas. Entonces, como les decía, nosotros tenemos un generador eléctrico. Por ejemplo, pues se necesitan dos tipos de elementos para generar la energía. El primero son los equipos usados para transmisión de energía, cinética de viento, eh, potencial del agua, etcétera. El segundo equipo se encarga de generar energía eléctrica, de aclarar que los equipos necesarios para transmitir, ¿cierto? Y dependiendo, será el mismo tipo de generador eléctrico, entonces las centrales eólicas, como dije, las centrales eléctricas y las subestaciones de energía. A ver, las subestaciones de energía hacen lo inverso, es decir, llegan a 33.000 voltios, ¿cierto? Y de eso lo convierten a 333, depende del sector. Después de 333 lo mandan, usted ha visto los transformadores que encuentran al frente de su casa, esos convierten 330 a 110 voltios o a 120 Ok. voltios. De, eso Oh, de ahí usted empieza a obtenerlo para su casa, sino que depende de la zona. Si es industrial, pues obviamente los transformadores cambian la relación porque pueden convertirla en bifásica, trifásica, ¿cierto? Y depende del uso que usted necesite. Entonces, como estábamos hablando, la transmisión de energía, pues como ya dijimos, eh, empieza ya como tal la distribución de energía como tal, entonces se utilizan los transformadores, como le dije. Entonces los niveles de energía eléctrica producidos deben de ser transformadores, elevándose su nivel de tensión. Esto hace que, considerando que para determinar el nivel de potencia de transmitir, al elevar la tensión se reduce la corriente que circulará, reduciéndose de esta manera las pérdidas de equipos encargados de elevar estos niveles que son los transformadores. Entonces, convierten 330 a, no me acuerdo el dato realmente, digamos a 5 amperios, no, creo que son como 20 amperios siendo aproximados, no estoy seguro, y convierten 110 y lo suben de amperaje, pero en diferentes líneas, ¿no? Entonces, eso hace que la energía en las transformadores baje 330 a 110 en teoría, pero sube el amperaje de consumo. Sí, obviamente, toda la carga que está, esta carga que nosotros tenemos aquí dentro del transformador, tiene que ser calculado con los alrededores de los consumidores que se tienen al lado. ¿Sí me entiende? O sea, si tienen 50 casas que consumen aproximadamente tanto amperaje, tanto voltaje, ellos tienen que calcular y ponerle el transformador indicado para soportar toda la carga de todas las casas alrededor. Por eso es que cuando ok. usted, cuando se hacen los cálculos de la distribución de la zona, una vez que lo tienen, montan lo necesario para dar ese suministro. Y cuando usted se consume, por ejemplo, una de las fases dentro de la parte eléctrica más que la otra, no se acuerda que a usted le cobran más, porque aquí dentro de hay un sobrecosto para alimentar una de las fases de la casa y eso lo detecta la empresa la empresa que De distribuye la energía. energía. Sí. Entonces, ya, pero un momentico. Esta no es, esta sí es, esta no es. Entonces, deme un segundo. Entonces, ay, entonces, la idea es que una vez que usted se acuerda que llega hasta el transformador, ¿cierto? Llegamos, vamos Sí. hasta el transformador y entonces dentro del transformador hay unas acometidas, ¿cierto? Que es la parte que va desde el transformador a entrar a su casa. Es que no sé, perdón. Usted va a poner, lo va a mutear. ¿Me podría mutearse, por favor? Si tiene alguna pregunta, ¿qué tal? Pone el micrófono. Es que estoy escuchando mucho ruido como de Ok. micrófono. Entonces, ¿qué? Entonces, una vez que llega la energía, entonces, este es el área subterránea de la trifásica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando llega aquí al transformador, ahora sí reconoce esto, llega aquí al transformador, entran tres fases, ¿cierto? De estas tres fases, pues baja de la caja de distribución, llega hasta aquí, entran las tres fases y de aquí entra directamente a la caja. Como notará en esta caja,
estas son las medidas que son reglamentarias, 1,40 con respecto al piso, ¿cierto? Una altura mínima de 3 metros entre la tierra y ya como tal la campana de recolección y la extensión de la línea hasta la caja principal. Y de aquí vamos a iniciar con la parte de montaje de puesta a tierra de las líneas. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Entonces, nosotros realmente lo que estamos haciendo en la parte que va la conectada al poste, va simplemente la línea neutro, fase 1, fase 2, fase 3. Llega la línea, ¿cierto? De esta línea va a la caja, ¿cierto? La caja que nosotros tenemos. Y esto va a las 4 líneas, estos 3 palitos es neutro, fase 1, fase 2, fase 3, van directo a la caja repartidora dentro de la casa, ¿cierto? Que en este caso sería esta caja que usted encuentra aquí. ¿Mm? Entonces, voy acá. Entonces, la idea general, ¿cierto? Entonces, la idea general de toda esta red que nosotros estamos montando acá es, primero va a la central, después a la estación transformadora, 33, el voltaje que maneje lo manejan a 33, 33 lo manejan, lo suben aquí a 33, lo transmiten, llega a los transformadores, lo bajan, ¿cierto? ¿Lo bajan de cuánto? Mire, se ve que aquí en este ejemplo, se ve la generadora va a la estación entre 110.000 a 380 kilovoltios, la red de transporte de larga distancia, de aquí bajan a 25, ¿cierto? O 30, es que aquí industrialmente son 33, siempre lo he manejado así, miren, sí, 33K. De aquí pasa de 25.132 kilovoltios, pasa por acá, van a la estación de transformadora de distribución, pasa la de 33 kilovoltios, que es la que generalmente se utiliza en las partes de redes industriales, después baja al centro de transformador, la bajan de 33, ¿cierto? A 330 en algunas zonas y de aquí pasa a 125 voltios y va al cliente residencial. Entonces, esto es desde la generadora a la residencial. Esta es la que puede atravesar un país, ¿no? Porque más o menos maneja estos voltajes entre 110 a 380 kilovoltios en esta parte. Entonces, obviamente, las subestaciones son un conjunto de elementos transformadores, interruptores y seccionadores cuya función es reducir los niveles de alta tensión de la línea de transmisión hasta los niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. Entonces, obviamente, los transformadores que se utilizan aquí, no, ustedes sí se acuerdan de los transformadores de la casa, ¿cierto? Que usted ve que hay una bobina, son dos bobinas, una que tiene un número de vueltas y la secundaria que tiene un número de vueltas pero un diámetro diferente con respecto a la primera. Sí los ha visto, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, lo que hacen aquí es que estos transformadores son aéreos. Es decir, entra una carga, en una parte hay un número de vueltas diferente, ¿cierto? Una carga diferente, por así, para que sea, para que lo comprenda mucho más fácil. Y en el arco que hay alrededor, el campo magnético genera, es aéreo. Y al otro lado hay una diferencia, entonces pasan de 330 a la carga que necesita utilizando el campo magnético que genera. ¿Qué se genera? Por esa razón, usted ve en las estaciones solamente postes. ¿Sí se da cuenta que solamente de postes? Y por eso es que está enmallado, porque ahí circulan corrientes eléctricas dependiendo de la diferenciación de bobinas para la distribución de la carga desde la red de por ejemplo, en esta entrada, de esta entrada de 30 kilovoltios para convertirlos a 330, obviamente un transformador, o los de alta tensión que son de 110 a 380 kilovoltios
entre 25 a 132 kilovoltios. Por aquí están las subestaciones de transformación. Sí, entonces obviamente van a aparecer este tipo de construcciones como para hacer la transformación de la energía. Entonces, en el circuito primario lo componen cables de energía que se encuentran después de un transformador, tensión reducida, ubicando las subestaciones de distribución hasta transformadores más pequeños de distribución instaladas en toda la ciudad de los sobrepostos. Entonces, hay unos que son así, otros que usted como lo vio por acá, a ver si se ve. Estos que son en base a aceite, o sea, es una transformador, está sellado, dentro encuentran las dos bobinas y dentro están rodeados de aceite para, pues obviamente, manejar las cargas y evitar el sobrecalentamiento de las mismas, que son refrigerados por aceite. La otra, esta es la primera parte, la segunda parte. A ver, qué pena con usted. Entonces, consideraciones eléctricas y conceptos básicos sobre la generación y transmisión. Entonces, la idea general, ¿cierto? Entonces, usted ya sabe que el voltaje de la tensión o el voltaje de diferencia de potencial de una magnitud física que impulsa los electrones a lo largo de un conductor o un circuito eléctrico cerrado. ¿Sí o no? Entonces, dicen que esta energía potencial, se lo traduzco, es cuando una carga trata de, como hay diferencia de potencial, como manejaba ahí, siempre hay una fase de un neutro. Entonces, la fase, si usted tiene más, ¿usted es algo sabe algo de electricidad? Sí, sí, señor. Entonces, usted sí se da cuenta que siempre le dicen que pilas con la fase, ¿no? Que ojo con la Sí, fase. señor. Entonces, la fase siempre tiene potencial de descarga porque la fase, por decirlo así, siempre está buscando la tierra dentro de un circuito. Siempre. Sea usted, sea un cable, sea por la línea tierra, pero siempre la va a buscar. Si encuentra uno usted, ya sabe lo que pasa. Entonces, generalmente lo que hace el voltaje, entonces, busca la tierra a cualquier costo. Y si usted no, eso lo vamos a ver más adelante, no monta las líneas bien a tierra, no utiliza aislamiento, o sea, mandar las cajas exteriores a tierra, no hace las protecciones de toma a tierra, no toma las precauciones de manejar guantes y equipos de protección para manejar cargas, pues ya sabe los costos que tiene, pues el no tener protección para el voltaje y más que todo sobre la corriente, porque la corriente, como se muestra aquí, es la intensidad eléctrica, es el flujo de carga por unidad de tiempo que recorre un material y este se debe al movimiento de electrones al interior del material. Es decir, si el voltaje es, por decirlo así, la velocidad con que va la carga, la corriente es la fuerza con que va la misma. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo 12 voltios a 10 amperios que 12 voltios a 0.5 miliamperios, ¿no? Ok, sí, señor. Totalmente diferente porque usted puede conectar un montón de cosas a 12 voltios, a 10 amperios, mientras que cuando va a conectar algo a medio amperio solamente le sirve para cargar el celular, por ejemplo. Sí, Ok. entonces la diferencia de fuerza es completamente La diferente. fuerza es diferente. Sí, señor. Entonces, ¿hay qué tipos de cargas hay? O sea, ¿qué son tipos de cargas? O sea, ¿qué trabajos va a realizar la combinación entre voltaje y amperaje para desarrollar una actividad? Entonces, en este caso hay cargas resistivas que generalmente están utilizadas para la cocina y ¿por qué son cargas? Porque en sí eh, se puede saber que estas resistencias más o menos tienen 100 ohmios, que eso lo vamos a ver cuáles son los valores de resistencia, pero es una resistencia muy baja y al hacer muy baja genera calor porque necesita deshacerse de la energía que está utilizando y eso nosotros lo utilizamos generalmente para cocinar, ese tipo de materiales. Igualmente hay cargas inductivas, es decir, en las cuales nosotros a través de un bobino, de una bobinada, qué pena, de de una bobina, es decir, un cable que está amarrado uniformemente en una barra de metal
que nos genera un campo magnético. Esto nosotros lo utilizamos para generar movimiento dentro de un motor. Esto lo vamos a ver más adelante, si lo permite, porque esto, aunque no forma parte del tema, pues es bueno como tenerlo claro, aunque sea unos minuticos explicando sobre el tema. Entonces, también hay cargas capacitivas. En las cargas capacitivas son los condensadores, la corriente que se encuentra adelantada respecto al voltaje, el factor de potencia cargado, y como objeto es de la inserción de compensación de energía reactiva excedente junto a las empresas eléctricas. Esto es que es un poquito complicado y se lo voy a explicar de una forma. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan dos placas eléctricas y que cuando se someten a una carga, por sí, en cierto instante de tiempo, no es completo, no hay hay una línea de tiempo, pero no es muy larga, en la cual conserva la energía para ser utilizada más adelante. Entonces, ese tipo de compensación se utiliza para ya en corrientes reguladas, en voltajes regulados, ¿cierto? Como las baterías, que usted lo entiende, pero generalmente, o almacenamiento de carros, entonces coge la energía, eh, la regula, eso lo voy a explicar en milisegundos, ¿no? No es que sea una batería como tal, sino es un pequeño almacenamiento de energía que hace que usted pueda hacer un control del voltaje, ¿cierto? Para regular dentro del sistema. Es decir, que si la señal no es totalmente sinusoidal y si hay una compensación pérdida arriba, en la parte de arriba de la señal o en la parte de abajo de la señal eléctrica como tal, nosotros podemos agregar o quitar lo que va dentro de la señal utilizando condensadores y otros circuitos anexos. Sí está claro, ¿no? Sí, señor, o sea, se puede manejar el voltaje que queremos utilizar si hay pérdida. Más o menos, pero una estilo, o sea, en muy pequeña, o sea, en una dimensión muy pequeña, nosotros no podemos manejar grandes cargas para Ok. eso. Ujú. Eso es como es un control de señal. Es más utilizado para electrónica y un poquito en la parte eléctrica. Por eso aquí suena en las cargas capacitivas como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. ¿Sí? El factor de potencia adelantado tiene como principal objetivo la inserción y la compensación de energía reactiva excedente. ¿Sí ve? O sea, lo que sobra lo pone en la siguiente señal junto a y que se encuentra junto a las empresas eléctricas. Realmente es como una protección, pero esto es de alto voltaje, ¿no? Entonces los cables eléctricos, a ver, con respecto a los cables eléctricos, hay que tener en cuenta una cosa. En la sección 310 de la NTC, ¿cierto? Normas técnicas colombianas 2050 establece los requisitos generales de los conductores y sus denominaciones, tipos, aislamientos, rótulos, qué deben decir, qué tipo de etiquetas es, qué resistencia mecánica tienen, la capacidad de corriente y sus usos. Si no se especifica una cosa, los conductores son de cobre y el calibre mínimo para utilizar debe ser AWG 214 AWG. Eso se utiliza en las conducciones eléctricas dentro de la casa, o sea, de la caja hacia afuera, pero dependiendo de una cosa. Tiene que tener en cuenta el consumo de la zona. No es lo mismo conectar cables de menor capacidad para un horno eléctrico que unos cables de la misma capacidad que conectarlos para un televisor, porque el consumo es completamente diferente. Entonces, esto es estándar, pero por ejemplo para la cocina tenemos que tener en cuenta las cargas que se utilizan. Pero estándar dentro de la casa se utiliza 14, pues obviamente con sus excepciones. Y cuando van instalados en canalizaciones, los conductores de calibre 8WG y las mayores deben ser de tipo cablado, es decir, no se aceptan conductores sólidos o de alambre. Entonces estos son los de sólidos y de alambres. Y este es, por ejemplo, según su constitución, un conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por un solo elemento,
son los alambres y los cables son los que están compuestos por una unión de muchos conductores pequeños de alambre, pero ¿cómo se llama esto? Reunidos dentro del mismo eje, o que están, ¿cómo se llama? Torcidos, sino, se me olvidó el nombre. Se me olvidó, qué pena, pero usted entiende la idea, ¿no? La Sí, señor, palabra están técnica se me trenzados. olvidó, trenzado, disculpe. Están trenzados dentro del conductor. Eh, entonces, monoconductor es cuando eh, monoconductor cuando dentro de la misma alma usted va a encontrar eh, dos con la aislación y uno sin cubierta protectora. Este no los he visto, ¿no? Se parece más a un coaxial, ¿no? Pero este no los he visto. Hace mucho tiempo no los veo. Y Exacto, sí, pensé que era parcial. sé que parece un cable coaxial, pero no. Igualmente, el multiconductor, este sí es como, ese es común, pero generalmente nunca lo mandan así, sino están trenzados dentro, ¿cierto? Que generalmente se utilizan para los cables encauchetados eléctricos con polo a tierra, ¿no? Sí, mire, fase neutro y tierra. Y los Sí, señor. cables de acometida, que se establecen requisitos generales en los cables, los cuales están conformados por un conjunto o varios conductores con o sin cubierta interior que pueden ser tipo SER, tipo SU y tipo UC, ¿cierto? Y el calibre mínimo de los cables de acometida no debe ser inferior a 18. O sea que estos son de alta conductividad, ¿no? Un 8W es bastante grande, ¿no? Eh, entonces, cables para media tensión. Entonces existe el XLP, XP, que es un semiconductor. El aislamiento es XP o EPR de nivel de 100%, 133%, blindaje de aislamiento del semiconductor, una pantalla metálica, una cinta de cobre de hilos de cobre, una cubierta exterior y chaqueta en PVC, y conductores y de pantalla bloqueadas contra migración longitudinal y humedad. Es decir, son para exteriores protegidos y blindados para uso externo, ¿no? Por eso son de para media tensión. Y algunos que son así, que Sí, usted los ha visto más, que son más baratos inclusive, que son los cables de aluminio desnudo, ¿no? Que esos son bastante comunes por acá. Usted creo que los ha visto bastante, ¿no? sí, esos son los Estos, que están más que todos en las casas y eso. no, estos son la parte externa. Estos son cables desnudos y son usados para la transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas. Ah, esos son los que van por los postes. Exactamente. Son aluminio y aleación de aluminio y acero cubierto con zinc o aluminio. Sí, pues para evitar la oxidación. Eh, obviamente, los cables, lo que son los cables de cobre desnudo dentro de las instalaciones eléctricas hogareñas, siempre se consideran polo a tierra, ¿no? Entonces, el Sí, sí, señor. cable cobre desnudo, pues ya en la parte externa, como estamos hablando de la parte externa, son usados para distribución y transmisión y distribución de energía eléctrica, ¿no? Pues en líneas aéreas, sistemas de puesta a tierra, como conductores de neutros, utilizan para fabricar conductores de cobre de tipos de temple, o sea, para alta tensión, duro, semiduro y suave. Y los cables de baja tensión, ¿cierto? Generalmente se utilizan en polímero, PXEP, o sea, estos son eh, para prueba, no, no, estos no son para eso. Dentro de bueno, estos son en poliestireno reticulado, los tengo con otras siglas que son para protección para agua, eh, cuando se utilizan para protecciones, por ejemplo, que son sometidos a grandes cantidades de luz, sí, para que no se cristalicen, son para líneas eléctricas externas dentro del hogar. Y las utilidades normal que se utiliza, que son
las de protección para alta temperatura y dentro del hogar cuando están por las líneas eléctricas cerca de hornos y los estándar, que son para, no, lo que se utiliza normalmente en el hogar. Entonces, aquí están los colorcitos de RTIA para que no se lo olvide. Cuando es, este es el sistema, ¿no? Entonces, la tensión, fases y neutro. Entonces, ¿cuántas fases hay? Las fases, el neutro y la tierra de protección. Y estos son, estos son como la parte del sistema, como explican. En un sistema monofásico, maneja una tensión de 120 voltios, tiene dos cables, una fase y un neutro. El color del negro viene a ser la fase y el neutro es blanco, ¿cierto? La protección de la tierra que utiliza la línea monofásicas es generalmente un cable desnudo o verde siempre, o verde amarillado, pero estos tres van para lo que es tierra como tal. La tensión es de entre 120 y 240, generalmente lleva dos fases y un neutro. Entonces lleva negro y rojo, fase 1, fase 2, y el blanco que es el neutro. Estrella. eh, este tipo de corriente se utiliza es para ya parte industrial, que es de 208, entre 208 y 120 voltios, pero desfasados, valga la aclaración. Entonces son tres fases y un neutro, amarillo, azul, rojo, blanco es neutro, y la tierra. 480 y 277 voltios, amarillo, naranja, café, y el neutro es gris, y lo mismo, nomás verde o desnudo del cable. Y ya con la parte de delta menos, o sea, 240 voltios, 208 y 120, recuerden que están desfasados, son tres fases en un neutro naranja, negro, naranja, azul, blanco y verde. Y el delta como tal es de 240, tres fases, no hay neutro, ¿cierto? Las fases son negro, azul y rojo, no hay neutro y tierra. Y el delta es de tres fases, no hay neutro, amarillo, naranja, café y el puesto de tierra que es verde. Entonces, la puesta de tierra es supremamente importante, porque a partir de la puesta a tierra nosotros podemos definir la seguridad de las cosas. Es decir, que no hay fugas de electricidad. Es decir, que cuando usted abrir la caja, no, si por error usted le suelta un cable de alta y toca la caja y la caja no está con protección a tierra, usted es la tierra que se va a hacer cuando abra la caja. Entonces, la puesta a tierra de cualquier elemento eléctrico es obligatoria por seguridad. Entonces, la definición de la realización del reglamento, de la definición que se realiza en el reglamento eléctrico de baja tensión, el red BT. Entonces, la regulación de la baja tensión sobre la puesta a tierra es la denominación de puesta a tierra comprende toda ligazón, ¿qué? Ligazón metálica directa y sin fusible ni protección alguna de sección suficiente entre determinados elementos aparte de la instalación y un electrodo y un grupo de electrodos enterrados en el suelo con el objetivo de distinguir el conjunto de instalaciones, edificios y superficies próximas al terreno no existan distancias de potencial peligrosa del mismo y que permita el paso a la tierra de corrientes de falta o de descargas de origen atmosférico. Es decir, nosotros que tenemos que proteger las cajas, que no tengan fuga de energía, que vayan a tierra y adicionalmente nosotros tenemos que acondicionar la descarga por rayos dentro de una estructura industrial o hogareña, por ejemplo, las casas de campo. En este sistema de protección se basa al impedir que se produzcan tensiones o diferencias de potencial superiores a los 24 voltios mediante la colocación de conductores paralelos a los conductores de fase y capaces de evitar, ¿cierto? A tierra cualquier corriente de fuga, de derivación o de las debidas descargas atmosféricas. ¿Está un poquito complicado o está bien?
No, ¿Está no, bien? señor, ahí le estoy entendiendo perfectamente. Muchas gracias. Entonces, como les decía, esta pueblo a tierra, aunque no se ve y hay muchos lugares en Colombia no lo tiene, es de carácter obligatorio. Eh, esta varilla de puesta a tierra que usted hasta ahora la ve en el dibujo, que no la había mostrado, generalmente es una varilla, yo más adelante, pues es fácil, es una varilla de aproximadamente 2 metros, en la cual en la base se pone sal, después se pone carbón, después se pone sal, otra vez carbón, y después otra vez sal y después carbón y después se empieza a colocar una serie de arena suave, eh, después piedra fina, después piedra gruesa y después se aísla. ¿Para qué? Para que la conducción sea totalmente óptima en la varilla puesta a tierra. Aquí en Colombia se hace eso, pero algunos países lo que hacen es abrir un hueco, poner una lámina de cobre en el piso, después hacer un amarre acá y sacar el cable. De todas formas, la diferencia de tensión debe ser suficiente para hacer la descarga que fluye dentro de la línea o las fallas que hayan dentro del sistema, ¿cierto? La descarga como tal de la energía sobrante dentro del sistema. Eh, entonces, ya hablando un poquito más de la acometida. Entonces, generalmente, un momento que aquí está, a ver, no, vamos a mirar si el tema va porque me estoy alejando, me alejaría mucho. Entonces, sí, el neutro, ya hablamos de las fases, el neutro sirve para determinar la diferencia de potencial entre la fase, es decir, el voltaje de la fase, llámese monofásico, bifásico o trifásico. La Tierra es un dispositivo de protección que determina la resistencia de la estructura o de la carcasa que rodea el circuito. Ejemplo, si se conecta un televisor a un potencial, llamémoslo contacto, la clavija de una pata más ancha que la otra, ese es el neutro. Y la pata más delgada es la fase. Si se da cuenta que hay tres, ¿no? La delgada es la fase, la ancha es el Sí, neutro señor. y el puntico al lado de la Tierra, que generalmente no sé por qué no la utilizan aquí, pero es obligatorio para protección suya. Y la otra pata es el neutro y la otra iría al potencial, o sea, a la fase. Si se invierte, se energiza la carcasa y si no tiene pues aterrizado el contacto, el aparato al poco tiempo sufrirá un desperfecto o un sobrevoltaje o se dañará. Esto no funciona en la parte electrónica, pero en algunos aparatos sí. Parte electrónica no, porque como tiene filtros de corriente para aislar eh, dentro de las fuentes de voltaje de los equipos, no hay ningún problema. Pero sí son susceptibles a los cambios altos, picos altos y bajos del voltaje que se está dando. Entonces, ¿cómo se llama el neutro de voltaje? Pues en realidad el neutro de voltaje no es más que una conexión de series de salidas de un embobinado a un transformador. Obviamente, como le expliqué, eso depende del número de vueltas que se tenga en el alambre en cada una de las bobinas. Entonces, nosotros tenemos dos bobinas, la principal y el secundario, y depende de la relación de vueltas y de diámetro, le voy a hacer la reiteración, en el número de vueltas de primario con respecto al número de vueltas de secundario es proporcional al diámetro del primero, o sea, de las bobinas del primero, con respecto al diámetro de la segunda bobina. Y eso depende del diámetro de la primera con respecto a la segunda, determina el amperaje. Y el número de vueltas del primero con respecto al número de segundo, determina el voltaje que transforma. Entonces, dependiendo de esa relación, usted puede establecer el primero cuántos voltajes reciben, es decir, 110, y si yo quiero 5 voltios a menos amperaje, pues dependerá el diámetro del cable y el número de vueltas que se utiliza en el secundario.
Y eso es todo. Sí, le gustó, es que no le puedo mostrar más porque si no así no se pierde, porque no le da Sí, no, mucho más. sí, perfecto, Sí se dio cuenta que perfecto tenía ahí. mucho más tema, y yo tengo aquí más tema de dónde cortar, pero ¿qué es este entonces? Este es de las acometidas. Ah, este es. A ver, es que tengo más material por acá. Eh, pues aquí ya pues es un poquito recordar los cables. Lo que sí, esto, sé que es un poquito diferente. Ya esto es de alto voltaje, mire, más de 1000 voltios, sino nosotros vamos a estudiar hasta aquí. Hacemos una tijerita por acá, pero la relación es la misma. El tipo de cable, entonces empezamos a ver de los calibres que no hemos hablado. Y nosotros hasta ahora más vamos cuatro, me falta como por aquí, porque no hemos hablado nada de esto. Pero bueno, esto está interesante, ¿no? Podemos ver la próxima clase. La idea es sencilla, entonces vuelvo y reitero, para los que se hayan conectado ahorita, en un segundo que me toca reconectarme. ¿Sí ve? Solamente usted y yo, como le dije. Mucho mejor. No, eso es malo para mí. Yo no sé por qué todo, primera clase que no, no me fallan tantos, no sé por qué. De todas formas, yo por el interno ya recibí como 10 quejas. Profe, lo que pasa es que no alcanzo a llegar a la casa, mírelos aquí. Sí, me están mandando por interno del este, entonces ya sé que son más o menos unos 12 alumnos que van a ingresar normalmente, espero. Pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? Eh, no sé qué dudas tenga. Entonces, venga, déjeme un segundo, termino de lo que estaba haciendo, que es el ingreso como tal a la plataforma. Eh, entonces, ya vio la actividad uno, que es responder las preguntas, y una vez que ya ha hecho a conciencia las preguntas, usted entra aquí en evaluación. Mi rol, no, estoy como instructor. Entonces usted dice aquí, inicia las pruebas de conocimiento y él le va preguntando y usted va respondiendo. Son más o menos, tiene 30 minutos para responder las preguntas. No es más lo que tiene que realizar en la actividad y nosotros nos veríamos creo que el 17, venga a ver. Sí, el 17. Nos veríamos a las 7 de la noche con el mismo link que les envié para que no tengan inconvenientes. ¿Qué Ok, opinan? listo. ¿Complicado o no? No, no, la verdad, pues sí, me pareció el tema, pues no sé si también la forma en que lo explicó un poco, pues no está difícil, está chévere, interesante. Ah, bueno, sea sincero, no me gusta que me halaguen, diga, no me gusta por esto y con eso se aprende y se corrige, como todos, Sí, ¿no? no, no, la verdad me pareció que todo muy bien explicado, sí, señor. Y es que a veces la teoría difiere de lo que se utiliza normalmente en términos prácticos, entonces por eso hago la explicación técnica y después cambio a lo que realmente se ve en la realidad, como para que lo vea mucho más claro. Bueno, espero que le haya gustado el día de la clase de hoy. Deme un ratico y yo le envío el link por el WhatsApp y lo comparto por el Sahuna, como para que lo tenga a la mano en el WhatsApp, pero también te quede testigo de la gente que tiene dudas y entre por el Sahuna lo pueda visualizar. Ok, listo, sí, señor, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted más bien por participar
como le dije, nos vemos dentro de 8 días para el siguiente tema. Listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buena Entonces, noche, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, chao, profe. Ujú.